cambian algunas cosas solamente, pero después Alexandra mandó, yo mandé el Gmail, perdóname que no te leí. Está bien, perfecto. No sé quién es el que está juntando los nombres, pero bueno. Me acuerdo de Carolina porque la había visto ahora más o menos lo de mi comisión, que me acordaba el nombre, a ver cómo les había ido. Esperen que ahí les comparto. Ahí está viendo la pantalla. Sí, sí, se ve la pantalla Listo. perfecto. Espérenme que voy a abrir acá en el teléfono así por si me escriben. Bueno, el tema es así. Si tienen alguna duda me van parando, ¿está? No es difícil, pero bueno, por ahí son conceptos nuevos y este bloque es diferente a lo que veníamos viendo. Ya es más fisiología. Em, bueno, este es el corazón, ¿sí? Yo no sé qué están dando en anatomía, pero les hago este repaso que sirve para fisio, ¿sí? Recuerden que el corazón es un órgano que tiene 4 cavidades, ¿sí? Tiene 2 aurículas, tiene 2 ventrículos, ¿sí? Y que al corazón vos lo podés dividir funcionalmente en corazón derecho, ¿sí? Que sería este el azul, y corazón izquierdo, que es el rojo. Esta sería la izquierda, ¿no? Porque lo estamos viendo de frente al corazón. Recuerden que a nosotros lo que más nos importa en esta clase es el corazón izquierdo, ¿sí? El circuito este rojo, que comienza en la aurícula izquierda, que es esta, pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo la sangre va a la aorta, que es esta que está acá, y de la aorta va a todos los vasos sanguíneos del cuerpo, a todas las arterias, perdón, del cuerpo. Da las arteriolas, da los capilares. Cuando se produce el intercambio gaseoso, se produce la formación de las venas. Las venas se van combinando, se van haciendo cada vez más grandes y después por último las venas cavas, ¿sí? Superior e inferior, desembocan en la aurícula derecha, ¿sí? Y después se empieza todo lo que es el circuito pulmonar para oxigenar la sangre, que bueno, después lo veremos cuando vemos respiratoria. Lo que más me importa hoy es que se acuerden que hay una aurícula izquierda que recibe sangre, la sangre de acá pasa al ventrículo y del ventrículo pasa a la aorta, ¿tá? Y de ahí a todas las arterias del cuerpo. Eso es lo que me importa que se acuerden hoy. El tema es así. El corazón está formado por 2 tipos de células. ¿Sí? Si nosotros lo agarramos y lo vemos al microscopio. Por un lado tenés los más abundantes que se llaman miocitos cardíacos. ¿Tá? Esas son las células musculares. Son células musculares del corazón. Como todas las células musculares, ya sea del bíceps, del tríceps o las que estaban en las arteriolas y que permitían hacer dilatación o contracción, la función de estos miocitos cardíacos es contraerse y generar fuerza, ¿sí? Se contraen y generan fuerza. Ustedes piensen que para poder bombear sangre, el corazón se tiene que contraer, o sea, en realidad técnicamente es el ventrículo se tiene que contraer y de esa forma podés escurrir la sangre hacia la aorta, ¿sí? Por eso es una bomba el corazón. Y después, el corazón tiene una particularidad a diferencia de otros órganos, que tiene un tipo de células que se llama células marcapasos, ¿sí? Estas son celulitas que están en el corazón y que forman una especie de cableado eléctrico y que las marcapasos tienen la capacidad de generar la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Lo que tienen la capacidad de generar potenciales de acción, así como las neuronas, las células marcaposas pueden generar potenciales de acción y esa actividad eléctrica, ese potencial eléctrico, esa actividad eléctrica, ese potencial de acción, se los transmite a los miocitos cardíacos para que se puedan contraer, ¿sí? Si ustedes se acuerdan
músculo y de sinapsis, para que el músculo se pueda contraer, vos tenés que estimularlo eléctricamente con un potencial de acción. ¿Sí? El potencial de acción es como que lo activa y se contrae. Acá pasa lo mismo, para que las células musculares del corazón se puedan contraer, vos las tenés que estimular eléctricamente. ¿Sí? ¿Quiénes son las células que la estimulan eléctricamente? Las células marcapasos, que están en el mismo corazón. ¿Sí? Yo por eso les hago una analogía como si fuesen una especie de neurona, pero que está en el corazón. Inclusive, si vos sacás el corazón a una persona, ¿sí? Y lo dejás en un ambiente adecuado, que es solución fisiológica, con calcio, temperatura, el corazón sigue latiendo, ¿sí? Es decir, no es que se lo sacás y se queda muerto, sino que sigue latiendo porque en el mismo corazón están estas células. Y bueno, por ahí cuando el nombre, este marcapasos, les es conocido por los marcapasos que le ponen a la gente, para los que tienen arritmias, por ejemplo. Bueno, eso te da un poco la idea de que lo que están jodidas son estas, las células marcapasos, son las de actividad eléctrica. Fíjense, ¿ven? Esto para darle un poquito más de contexto y que no quede tanto en el aire. Este es el corazón. Este es el ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo derecho. Esta es la aurícula derecha. Y esta que está acá es la aurícula izquierda. Esto rosadito es el miocardio, que son las células musculares. ¿Sí? Los miocardiocitos o miocitos cardíacos son los que hacen la fuerza. Y esto amarillo son las células marcapaso, ¿sí? Que están haciendo todo el cableado que les dije. ¿Sí? Déjenme ver una cosa. Esperen que se me trabó. No les puse, me olvidé de ponerle los nombres. Bueno, se los voy diciendo y cualquier cosa se los repito, porque me olvidé de ponerlo en la diapositiva. La había hecho en 2 días de la diapositiva y me olvidé de corregir. El tema es así, ¿cómo empieza este cableado? Porque el cableado, este sí que se llama sistema cardionector, ¿sí? Este sistema cardionector es el cableado formado por las células marcapasos. Tiene una especie de orden, no es que es un cableado todo desordenado, sino que tiene un principio y que tiene un fin. ¿Dónde empieza este sistema cardionector, este cableado de células marcapasos? Empieza acá, ¿sí? Esto lo van a ver en anatomía. Esto se llama nódulo sinusal. Se los escribo. Este es el nódulo sinusal. Las células marcapasos que forman el nódulo sinusal son las que generan el potencial de acción, ¿sí? Y ese potencial de acción que generan se propaga por todo el corazón, ¿sí? Ven que acá, yo no sé si lo llegan a ver, hay como algunas ramitas que van a la aurícula izquierda, hay otras ramitas que siguen y vienen acá a la aurícula derecha. Y la siguiente estructura que le sigue al nódulo sinusal es esta que está acá, que se llama nódulo aurículo ventricular. Esperen que le estoy escribiendo ventricular. Es el nódulo aurículo ventricular. Este nódulo aurículo ventricular recibe esa actividad eléctrica, ese potencial, desde el nódulo sinusal, y el nódulo aurículo ventricular envía o sigue propagando esa actividad eléctrica hacia los ventrículos, ¿sí? Lo hace a través de esta rama que está acá, que tiene nombre propio y se llama haz de His. Haz de His. Yo puedo escribir. Este es el nódulo sinusal, esas son las siglas, nódulo sinusal. Este es el nódulo auriculoventricular. Esta ramita que está acá se llama haz de His. Sí, y este haz de His después se divide, ¿ven? En una rama derecha,
en una rama izquierda y forma toda una red alrededor del miocardio. Ven que todo esto rosadito es el miocardio y acá están, no, por ahí no lo llegan a ver en el dibujito, están todas estas ramitas chiquititas que son las fibras de este haz de Higgs, que tiene un nombre propio, se llaman fibras de Purkinje, pero nada, no les quiero complicar con los nombres. Entonces, a mí lo que me interesa es que entiendan cómo funciona esto. Les vuelvo a repetir, el corazón está formado por células marcapasos que se organizan en este sistema cardionector, es como el cableado eléctrico del corazón, y los rosaditos son las células musculares lisas, células musculares cardíacas, perdón, el miocardio, que es el que hace fuerza. Para que ese miocardio se pueda contraer y hacer fuerza, vos lo tenés que estimular eléctricamente. ¿Quién lo estimula eléctricamente? Las células marcapaso, ¿sí? Que se organizan en el sistema cardionector. El potencial de acción se genera primero acá, en el nódulo sinusal, se propaga a las aurículas y se contraen las aurículas. El potencial de acción viaja después al nódulo auriculoventricular, desde el nódulo auriculoventricular después pasa a las de His, desde las de His hace rama derecha, rama izquierda, y da todas las ramitas al miocardio del ventrículo. Y de esa forma vos activás al miocardio del ventrículo, se contrae el miocardio ventricular y vos expulsas sangre hacia la aorta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Necesitan que repita algo? Profe, ¿puede repetir lo último cuando se divide la rama, va al miocardio? Claro, cuando vos tenés estas de His, ¿sí? El haz de His lo que hace es como una especie de puente entre las aurículas que están arriba y los ventrículos que están abajo. ¿Sí? Este haz de His después se divide en una rama derecha que para el ventrículo derecho y en una rama izquierda que para el ventrículo izquierdo. Y de cada rama, derecha e izquierda, se van saliendo otras ramitas más pequeñas que sirven para activar al miocardio. ¿Sí? Por ejemplo, se activa el miocardio del ventrículo derecho o se activa el miocardio del ventrículo izquierdo. De esa forma, el miocardio se contrae y expulsas sangre. ¿Sí? Recuerden que para vos, recuerden que las encargadas de expulsar sangre a la aorta, a los grandes vasos, son los ventrículos. Son los ventrículos. ¿Sí? Generalmente en fisiología a las aurículas no le damos tanta importancia. Son importantes, obvio, porque si se lesionan las aurículas nos morimos. Pero cuando hablamos de fisiología, en fisiología generalmente le hacemos referencia a los ventrículos, al ventrículo izquierdo sobre todo, para entender cómo funciona. ¿Se entendió un poquito el tema de la organización? Esto por ahí es un poco difícil porque ustedes no tienen una materia previa que les explique todo esto. No sé si tienen alguna duda. No, de mi parte no. ¿No? Hay Bueno. que... Sí, son todos nombres nuevos. Que esta parte lo van a ver de nuevo en anatomía, pero bueno. Yo no sé Igual si hay lo que dieron. hacer con los dibujos, ¿no? Que como que uno se tiene una idea. Claro, exactamente. Pero bueno, les vuelvo a repetir. Arranca en el nódulo sinusal el potencial de acción y desde acá se propaga todo el corazón. Se propaga todo el corazón. Les digo una particularidad, un dato de color, que es importante, pero yo tampoco los quiero seguir enroscando. Si por alguna casualidad de la vida el nódulo sinusal deja de funcionar, ¿sí? No es que nos morimos, sino que el que empieza a tomar la posta y mandar potenciales de acción a todos lados es el nódulo auriculoventricular, ¿sí? El problema, el problema es que este nódulo auriculoventricular tiene una frecuencia muy baja y eso hace que la frecuencia cardíaca sea bajita. No te morís, pero bueno, se compromete un poco la función cardíaca. Pero bueno, olvídense de eso. Seguimos con esto que ya es más fisiológico. Típicamente hay en fisiología del corazón hay 4 propiedades del corazón, ¿sí? Hay 4 propiedades del corazón. Es importante saberlas. Yo, por ejemplo, las pregunto en el final. Le digo, yo ya no tomo más ahora, pero antes preguntaba, bueno, decime las 4 propiedades del corazón.
Así que es un tema recontra importante y son importantes porque te hablan de cómo funciona un poquito el corazón. Una de estas características es el automatismo. El corazón tiene automatismo. ¿Qué es el automatismo? Es la capacidad que tiene el corazón de poder generar potenciales de acción sin la llegada de un estímulo externo. ¿Qué significa sin la llegada de un estímulo externo en términos criollos? Que el corazón, propiamente dicho, el corazón puede generar potenciales de acción por sí solo sin que venga una neurona o un nervio y lo estimule, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero que se genere un potencial de acción en el músculo bíceps, yo necesito un nervio, necesito estimularlo a través de una neurona, ¿sí? En el corazón, eh, este late, o sea, tiene la capacidad de generar los potenciales de acción por sí mismo. No necesita del cerebro, no necesita de ningún nervio, ¿sí? Eso es el automatismo. Y por supuesto, creo que hay una pregunta en el cuadernillo. ¿Quiénes son las células responsables del automatismo? Las células marcapaso, ¿sí? Recuerden que las células marcapaso son las que pueden generar potenciales de acción, ¿sí? De forma espontánea lo hacen, no necesitan la estimulación de nadie. Eso se llama automatismo. Otra de las propiedades del corazón, vamos acá con la verde, ahora vamos arriba. La verde es la contractilidad. Esta es la más fácil de todas. ¿Qué es la contractilidad? Es la capacidad que tiene el corazón de contraerse y desarrollar fuerza, ¿sí? ¿Quiénes son las células responsables de la contractilidad del corazón? El miocardio. ¿Sí? Otra de las propiedades del corazón es esta que está acá, que es la excitabilidad. Es decir, el miocardio o el corazón mejor dicho, son todas las células del corazón, son excitables. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en sinapsis, las células excitables son aquellas que, si uno las estimula, generan un potencial de acción, ¿sí? ¿Cuáles eran las células excitables? Las neuronas y las células musculares. El corazón tiene células musculares, entonces, una de las propiedades del corazón es la excitabilidad. Puede responder generando un potencial de acción, o sea, tiene la capacidad de generar potencial de acción. ¿Para qué quiero? Si ustedes se preguntan, siempre pregúntense todo esto, no lo memoricen. ¿Para qué quiero que el corazón genere un potencial de acción? O sea, ¿para qué me sirve esta propiedad? Porque sin el potencial de acción yo no me puedo contraer, ¿sí? Sin el potencial de acción yo no me puedo contraer. Es decir, la consecuencia del potencial de acción es la contracción. Y por último, ahora la repito, si tienen alguna pregunta no se preocupen. Por último es la conductibilidad. Conductibilidad viene de conducir. ¿Qué conducen? El potencial de acción. Vieron que yo les dije que, por ejemplo, acá, el potencial de acción arranca acá, en el nódulo sinusal y se propaga hacia las aurículas, después baja el aurículo ventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda y todo el miocardio, ¿sí? Es decir, que hay una conducción de un potencial de acción, hay una conducción del impulso eléctrico. Esa propiedad se llama conductibilidad, capacidad para conducir el potencial de acción a las células vecinas, ¿sí? Las repito una vez más rapidito y si tienen alguna duda me paran, ¿sí? Porque esto es un tema recontra importante y además me gusta, así que no tengo problema. Recuerden, las 4 propiedades del corazón son automatismo, que es la capacidad de generar un potencial de acción de manera espontánea, sin la necesidad de un estímulo externo, ¿sí? Eso es gracias a las células marcapasos. Dicho en criollo, es la capacidad que tienen las células marcapasos de generar un potencial de acción porque sí, porque pinta. Lo generan porque pinta.
excitabilidad, que es la capacidad de todas las células del corazón de generar un potencial de acción. No todas las células del cuerpo pueden generar un potencial de acción, las del corazón sí pueden hacerlo, son excitables. Contractilidad, que es la capacidad de contraerse y generar fuerza, y conductibilidad, que es la capacidad de transmitir el impulso eléctrico o transmitir el potencial de acción a las células vecinas. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, una de las preguntas que está en el cuadernillo es ¿cómo hacen las células para transmitirse el potencial de acción? ¿O cómo hacen para tener conductibilidad? El tema es así. Espérenme que voy a abrir acá. Tengo un poco de calor. Ahí está. Fíjense esto. Este es un esquema que hice yo, medio malo. Yo lo que quise graficar es lo siguiente. Este que está acá es el nódulo sinusal. Este que está acá es el nódulo auriculoventricular. Esto es, sería la aurícula. Y esto que está acá sería el ventrículo. Los circulitos rojos serían las células musculares. Entonces, por ejemplo, el nódulo sinusal genera el potencial de acción y le propaga el potencial de acción a todas las células que están acá, en la aurícula, a las células miocárdicas. El potencial de acción también viaja hacia el nódulo auriculoventricular por este cableado, llega a la B, rama de His, se propaga y se los pasa a todas estas células musculares que están en los ventrículos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacen para transmitirse? Y fíjense esto, perdónenme que interrumpo. Ven que en esta célula muscular, por ejemplo, tienen PA que se genera el potencial de acción, y en la de al lado se genera el potencial de acción, y en la del lado el potencial de acción, y esta potencial de acción, y esta potencial de acción. Es decir, todas las células vecinas se van transmitiendo ese estímulo eléctrico, se lo van transmitiendo. Entonces, ¿cómo hacen para transmitírselo? Esa es una característica que tienen las células del corazón. Todas las células del corazón están conectadas entre sí por unos puentecitos que están acá, que permiten que viaje el impulso eléctrico, el potencial de acción, ¿sí? Y que se llaman discos intercalares. Son puentecitos que están entre todas las células y que mantienen pegaditas a las células unas con otras, pero no tienen la función de mantener a las células unidas, estructuralmente hablando, o sea, mantenerlas pegadas, sino que la función que tienen es permitir que por ahí se pueda meter las corrientes eléctricas, que por acá adentro, ven por ejemplo esta célula tuvo un potencial de acción y el potencial de acción se mete, o sea la actividad eléctrica se mete por estos canalcitos y se mete a las células vecinas. Entonces en la célula vecina se genera un potencial de acción, y en la célula vecina se genera un potencial de acción, y en la célula vecina, y en la célula vecina, y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Se entiende el temita este de los discos intercalares? No, profe. ¿No? O sea, no entiendo cómo llega del nódulo sinusal a... O sea, no entiendo. El tema, sí, mira. Esperen que voy a borrar. Vamos para acá. El circuito es así. Vos tenés, por ejemplo, acá el nódulo sinusal. Espera que voy a cambiar de color porque encima todo rojo me mata. Vos tenés el nódulo sinusal, ¿no? Acá vos tenés células marcapasos. Estas células marcapasos tienen automatismo. Pueden generar un potencial de acción de forma espontánea. ¿Sí? Generan el potencial de acción de manera espontánea. No necesitan la estimulación de nadie. Este potencial de acción que se genera acá arriba en el nódulo sinusal, vos pensás que el nódulo sinusal está en la parte más alta del corazón. Se tiene que propagar por todo el corazón. Bueno, ¿cómo hace para viajar? Anatómicamente hay como una especie de se llaman haces,
serían estas rayitas amarillas, que yo no sé, serían como nervios. Yo nunca, no sé qué son igual, en realidad. O no sé si son nervios o si son células. Pero bueno, olvídate del sistema cardionector. Vos imaginate que como por acá el potencial de acción va viajando, ¿no? Por ejemplo, llega al nódulo auriculoventricular, sigue todo su caminito por este cableado eléctrico. Y el tema es el siguiente. Todas las células del corazón, por ejemplo, imagínate que acá hay una célula marcapaso, acá hay una célula marcapaso, acá hay una célula marcapaso. Todas las células del corazón están comunicadas entre sí por unos puentecitos o canales, ¿sí? Por donde el potencial de acción se mete y se va transmitiendo sucesivamente a todas las células. Entonces, este potencial de acción que se generó por primera vez en el nódulo sinusal viajó por todo el sistema cardionector y para vos poder transmitirle el potencial de acción a las células del miocardio, se los transmitís a través de estos puentecitos que se llaman discos intercalares. Y estos discos intercalares no están solamente entre la célula marcapaso y la célula miocárdica, sino que entre todas las células del miocardio también hay puentecitos. Entonces es como un efecto dominó. Es como que vos tirás la primera ficha, que es el potencial de acción, y el potencial de acción va viajando por todas las fichas, se van cayendo todas las fichitas, y todas van teniendo el potencial de acción. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿O no? Sí, sí. O sea que los discos intercalares, al tener esos puentecitos, se haría como una propagación del potencial de acción. Claro, porque los puentecitos estos lo que hacen, yo lo que pasa es que, viste, a veces no Sería como quiero. la conexión eso. Sí, yo no los quiero confundir, pero si hablo en términos por ahí un poco más celulares, el disco intercalar lo que hace, vos tenés, por ejemplo, tenés una célula del corazón miocárdica y tenés otra célula miocárdica. Este es el núcleo de una célula y este es el núcleo de la célula. Este es el espacio intracelular de una célula y este es el espacio intracelular de la otra. ¿Se acuerdan que cuando se genera el potencial de acción, la célula se hace más positiva adentro y afuera se hace más negativa cuando está el potencial de acción? La existencia de discos intercalares, ¿sí? Lo que permite es que el espacio intracelular de una célula esté comunicado con el espacio intracelular de otra. Entonces es como que estas cargas positivas, esta corriente iónica se puede meter por estos discos intercalares al citoplasma de la otra célula vecina y así sucesivamente. Entonces es como que el fenómeno intracelular que ocurre en una célula se va metiendo adentro de todas las demás. ¿Se entiende? Sí. Sí, porque ahí justo le iba a preguntar los que estaban ahí más, y bueno, ya lo explico. Eh, ¿Cómo era con la pregunta? Porque justo antes de explicar eso, están los potenciales de acción y están los signos de más. Entonces dije, pero es como Claro, que eso, eh, lo que usted había dicho, tiene que ver con despolaridad. exactamente. La despolarización, está perfecto ese término que estás usando, la despolarización que se produce en una célula se propaga a la otra a través de esos canales, a través de esos discos intercalares. ¿Sí? Es como que literalmente son un puentecito que comunica el citoplasma de una célula con el citoplasma de la otra. Entonces, lo que le pasa a una célula rápidamente se transmite a la célula vecina, y 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 así sucesivamente. Entonces, de esa manera, el potencial de acción que se genera desde arriba del nódulo sinusal se transmite a todo el corazón. Y esto es rapidísimo, no es que lleva tanto tiempo. Es recontra No, no. rápido. Ok. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, profe. Por eso yo les decía al principio que son de los temas que por ahí tienen que tratar de agarrar, aunque sea algún libro de fisio, y volverlo a leer. Porque esto es fundamental que los que sepan fisiología del corazón. Pero bueno, así a grandes rasgos es así.
es así. Y esas uniones se llaman discos intercalares, ¿sí? Inclusive, en el nombre sale porque cuando vos lo ves al corazón, lo ves por microscopio, hay como unas rayitas entre las células, hay como unas rayitas negras, y son esos discos. Son uniones, se ven las uniones. Bueno, déjenme ver una cosa. Ahora bien, yo esto lo dejé así porque lo vamos a ver la clase que viene. Pero recuerden lo siguiente. ¿Por qué estamos hablando de todo este cableado eléctrico y de los potenciales de acción y de cómo se propagan los potenciales de acción? Recuerden que la finalidad que tiene el potencial de acción es que la célula del corazón se contraiga. Sin el potencial de acción, la célula miocárdica no se contrae. No se contrae. ¿Sí? Eh, por eso las personas que tienen arritmias, ¿sí? El problema que tienen está ahí a nivel del potencial de acción y se mueren porque el corazón no se puede contraer. Cuando se genera el potencial de acción, o sea, ¿no? Tenemos potencial de acción, se fue propagando, bla, 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 bla. Cuando llega a la célula, ¿sí? Esta se hace más positiva, a la célula miocárdica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final del potencial de acción? El potencial de acción lo que provoca es toda una serie de mecanismos más complejos, que no es tema de hoy, lo vemos la que viene, que lo que hacen es, principalmente, es aumentar el calcio adentro de la célula, ¿sí? Y cuando aumenta el calcio adentro de la célula, se produce la contracción, como es muy parecido a célula muscular esquelética, lo que vimos hace 2, 3 trabajos prácticos atrás. Es muy parecido, no es igual porque hay ciertas diferencias entre un mecanismo, entre un tipo de músculo y el corazón, hay diferencia, pero el objetivo final es el mismo, es aumentar la concentración de calcio intracelular y de esa forma se produce la contracción, ¿sí? La clase que viene lo vamos a ver mejor, porque lo que vamos a ver ahí es electrofisiología. ¿Se entiende más o menos? Por eso yo esta diapo la puse solamente así, porque tiene una pregunta en el cuadernillo de cuál es el ion responsable de la contracción, es el calcio, ¿sí? Es el calcio. Entonces recuerden eso. La finalidad del potencial de acción es que aumente el calcio intracelular y de esta forma se produzca la contracción. ¿Está bien? A ver. Sí. Y ahora hay otro concepto. Otro concepto. Que es que el miocardio, o que el corazón, mejor dicho, funciona como un sinsitio. El tema es así. A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Déjenme pensar una cosa. Profe, antes, Sí, disculpe que decime. No, no pasa nada, decime. Váyanme parando si tienen dudas. a lo mejor la pregunta que le voy a hacer es un poquito No estúpida pasa o nada. usted acaba de explicar, pero en sí el miocardio exactamente es un ventrículo, ¿no? Claro. Estoy preguntando más en la parte anatómica, Sí, porque de verdad, o sea, sí, sí, sí. eh, El porque miocardio es esto. ¿Ves que este es un corazón que lo partieron a la mitad? Entonces, si vos al corazón lo partís a la mitad, lo que vas a ver son estas paredes gruesas. Son estas paredes gruesas. Estas paredes gruesas, si vos las pones al microscopio, están todas formadas por células. Estas células se llaman células miocárdicas y el conjunto es el miocardio. El miocardio en realidad es el músculo cardíaco. Son sinónimos. Miocardio y músculo cardíaco es sinónimo, ¿sí? No solamente está en el ventrículo, también hay en la aurícula. Lo que pasa es que en la aurícula es muy finito,
Esta paredcita que está acá también es miocardio. Lo que pasa es que es muy finita. En el ventrículo el miocardio es bien grueso. Es, eh, es el músculo del corazón. ¿Te respondí la duda? Sí, ya, lo vi bien, igual, lo vi hace rato, pero justo cuando acaba de explicar fue que me di cuenta, me paré, me posicioné. Inclusive, en realidad, y además es lo... Yo nunca vi, pero no sé si alguna vez en la carnicería vieron con los corazones de vaca. El corazón de vaca es todo miocardio casi. Es como el bife, ese bife que es miocardio. Esto amarillo no se ve, ¿eh? Esto amarillo no se ve en la realidad. O sea, el sistema cardionector no se ve. Es microscópico. Yo nunca vi eso, no sé cómo es. Bien, pero imagínate como Yo, si fuese un musculito. Sí, decime, perdóname. pero en la secundaria vi uno con una profesora de biología, se ¿Vieron? abrió uno y Pero, entonces, es eso, es eso. Siempre se habla de ventrículo porque el de la aurícula es muy finito. Tiene, por supuesto que tiene. Es la pared. O sea, la pared de la aurícula, la pared del ventrículo es miocardio. sí, ahí me pude dar cuenta en la imagen. ¿En el dibujo? Perfecto. Entonces, ahora, el corazón tiene una particularidad que es esta que está acá, que se llama sinsitio. El corazón funciona como un sinsitio. ¿Qué significa eso? Si yo agarro, eh, por ejemplo, ¿no? Agarro el ventrículo, esta es la cavidad del ventrículo y esta es la pared del ventrículo, ¿no? Y ahí están, o sea, este es el miocardio. Esperen que hago así. Todo esto rojo es el miocardio, ¿no? Si yo a este miocardio lo veo por microscopio, ¿sí? Lo que voy a ver son todas celulitas chiquititas, así. Todas una pegadita al lado de la otra, ¿sí? Así sucesivamente, con los discos intercalares entre ellas, ¿sí? Acá hay un disco intercalar, acá hay un disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar. Cuando el potencial de acción llega a cada una de estas células, se produce el aumento de calcio intracelular y se produce la contracción. Ahora, el miocardio funciona como un sinsitio. Eso significa que a pesar, a pesar de que el miocardio está formado por un montón de células individuales, un montón de células chiquititas, el miocardio funciona como un único músculo. ¿Qué quiero decir con esto? Vos no podés contraer una parte del corazón, por ejemplo, decir, bueno, contraigo esta parte del miocardio, esta se contrae y esta queda relajada. No, el corazón, cuando se contrae todo el corazón. Todo el miocardio se contrae, ¿sí? Se contrae todo el miocardio del ventrículo, todo al mismo tiempo. Porque ustedes piensen que si el miocardio del ventrículo se contrayera de forma fraccionada, es decir, solamente se contraen un 20% de células, solamente un 50, solamente un 60. Si vos hicieras esa contracción fraccionada, no podrías bombear sangre, o sea, o la expulsión de sangre no sería para nada eficiente. Por eso el corazón, el miocardio del ventrículo cardíaco se contrae todo de forma simultánea. Eso se llama sinsitio, ¿sí? Sinsitio lo que hace referencia es que es una gran masa formada por un montón de celulitas, pero que funcionan como un único conjunto, o sea, son un montón de células, pero funcionan como si fuesen una única célula grande, ¿está? Funciona como una unidad, digamos. Exactamente, una unidad, esa es la palabra que me faltaba. Funcionan como una unidad,
es una unidad funcional. En los libros aparece así, como una unidad funcional. Anatómicamente no son una unidad, porque hay millones de células, pero fisiológicamente funcionan como una unidad. Y esa es una diferencia con el músculo, por ejemplo, de el bíceps, el tríceps, el cuádriceps. Esos músculos sí se pueden activar fraccionadamente. Nosotros no nos damos cuenta, pero se puede activar fraccionadamente a todos los músculos del cuerpo, ¿sí? No es lo mismo caminar, no es lo mismo correr, no es lo mismo saltar. En cada uno de esos procesos se activan mayor y menor cantidad de células. En el corazón no. En el corazón se contrae todo el ventrículo. ¿Se entiende? Sí, profe. Tengo un perrito acá que traje a mi casa, me está volviendo loco. Yo siempre acostumbrado al silencio en mi casa, porque este es un cementerio en mi casa, no hay nadie. Está rompiendo el huevo. Bueno, Igual ni se escucha, profe. sí, no sé, no para de llorar. No para de llorar. Encima tiene como 14 años el perro. Ah, Bueno, si tienen alguna pregunta, si no, vamos con la parte más difícil de esto. ¿Tienen alguna pregunta? disculpe, la pregunta 7 dice qué quiere decir que el músculo cardíaco funciona como un sinsitio, o sea, lo que sería es que es una unidad funcional fisiológicamente hablando. Sí, sí, sí. Es una Ok, unidad funcional. Y es eso que les listo, ¿no? comenté. Sí, es eso solamente. Eso es lo que les comenté. Vos no podés activar al corazón de forma fraccionada. A ver, les voy a aclarar una cosa de eso. En el corazón, sí, primero se contraen las aurículas y después se contraen los ventrículos. Lo que no se puede en el corazón es... a ver, lo que pasa es que en fisiología nosotros a las aurículas no le damos bola. Siempre cuando hablamos de sinsitio, estamos hablando del ventrículo. Pero Claro. en realidad lo que ocurre es, primero se contraen las aurículas, después se contraen los ventrículos. Después se contraen las aurículas, después se contraen los ventrículos. Ahora, el miocardio que forma el ventrículo o el miocardio que forma la aurícula se contrae todo. No es que vos podés contraer solamente el 50% del Sí, sí, no es miocardio. fraccionado, o sea. Exactamente. Y además, a los pacientes infartados, lo que les pasa es eso. Al infartado, el que le agarra un infarto agudo de miocardio, se le muere la mitad del corazón, se le muere la mitad del ventrículo, la mitad del miocardio ventricular. ¿Sí? Es como que vos tenés, imagínate que ustedes tienen esta pared, ¿no? Este es el miocardio. Este es el miocardio del ventrículo. A los que se infartan, ¿qué les pasa? Esta mitad se les muere y esta mitad funciona. Entonces vos tenés un corazón que está funcionando al 50%. Se mueren. Se mueren porque vos no podés, necesitas de todo el miocardio. No, no podés activarlo fraccionado. Por eso es una unidad funcional. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta con el tema de propiedades, con el tema del sistema cardionector? Algo en particular que les haya quedado flotando? Si no, vamos con esto Por que... ahora no. ¿No? No. Bueno, vamos con esta parte. Esta es la más difícil porque es con gráficos. El tema es así. Les vuelvo a repetir. Nosotros en fisiología le damos mucha importancia más que nada al ventrículo. Eh, no es que la aurícula no existe. Existe, pero no es tan importante. Lo más relevante es el ventrículo. Por eso todos los fenómenos que yo voy a hablar se producen principalmente en el ventrículo. En la aurícula también, pero en mucho menor porque la aurícula es muy chiquitita y es casi imperceptible. O sea, el ventrículo es lo más importante. Esto por ahí ya lo escucharon. El corazón funciona en dos tiempos. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Cuando el músculo se contrae, se llama sístole. Cuando el músculo se relaja, se llama diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Así siempre. Un latido cardíaco
implica una sístole y una diástole. ¿Por qué? Porque en la diástole el corazón se relaja y se llena de sangre. En la sístole el corazón se contrae y se expulsa sangre hacia la aorta. Entonces, un latido implica un llenado y una expulsión de sangre. Un llenado y una expulsión. Un llenado, una expulsión. Un llenado, una expulsión. Sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Está bien? Ahora, esto no es tan sencillo, ¿sí? Sino que los fenómenos que ocurren a nivel del ventrículo cardíaco son un poquito más complejos. E inclusive no son únicamente 2 fases, sino que lo que ocurren técnicamente son 4 fases. Déjenme ver una cosa. Este es un dibujo, ahora lo vamos a ver bien, pero era un poco lo que estaba hablando para que les quede en un dibujo. Imagínense que la parte de acá arriba es la aurícula y la parte que está acá abajo es el ventrículo. Y abajo tenés un gran vaso, por ejemplo la aorta. ¿Sí? Recuerden, yo no sé si lo vieron en anatomía, que la aurícula está separada del ventrículo por una válvula aurículo-ventricular. Válvula aurículo-ventricular. Y el ventrículo está separado de la aorta por una válvula aórtica o válvula sigmoidea. Pero le ponemos aórtica así es más fácil. Válvula aórtica. ¿Qué son las válvulas? Son como compuertas, son puertas. Si la puerta esta que está acá arriba, que es la aurículo ventricular, está cerrada, la sangre no puede pasar al ventrículo. Si se abre, la sangre que estaba en la aurícula pasa al ventrículo. Pero queda en el ventrículo porque esta válvula aórtica está cerrada. Fíjense acá, las dos están cerradas. Y si yo abro la puertita de acá abajo, la aórtica o la sigmoidea, la sangre sale del ventrículo hacia la aorta. Y vos expulsas sangre. ¿Sí? Esto de las válvulas es recontra importante, porque para poder bombear sangre hay un jugueteo continuo con el tema de las válvulas. ¿Sí? Y es lo que más se les complica, me parece. Vos, por lo menos el año pasado cuando explicamos este tema. El tema es así. Yo lo que les voy a explicar ahora en esta diapositiva, por qué se abre o por qué se cierra una válvula. Si esto no está en el cuadernillo, se los explico porque a veces no se lo imaginan cómo es. Y después ya pasamos al ciclo cardíaco. Imagínense que, o sea, uno de estos dibujos acá, ¿no? Lo extrapolo y lo vemos acá. Imagínense que esto es el ventrículo y esto es la aorta. ¿Sí? Y esta es la válvula aórtica, que es la compuerta. Y supongamos que yo acá, nada, en el ventrículo estoy lleno de sangre, ¿sí? Y esta sangre quiere eh, irse a la aorta, ¿no? Para dársela a todos los órganos del tejido. Para poder darle, la sangre a la aorta, yo necesito abrir, espérenme, necesito abrir la puertita esta, necesito abrir la válvula. ¿Cómo abro la puertita? Bueno, las válvulas se abren por un jugueteo con las presiones. ¿Qué quiero decir con esto? En el ventrículo, además de haber sangre, supongamos que acá hay 120 mililitros de sangre, también hay presión en esa cavidad. ¿Sí? Hay presión, como la presión arterial, pero se llama presión intraventricular o presión que está dentro del ventrículo. ¿Sí? En la aorta vos también tenés sangre, ¿sí? Acá hay sangre, tantos mililitros, y además hay presión, la presión arterial. ¿Sí? Supongamos que la presión adentro del ventrículo es de 20 milímetros de mercurio, que es la unidad que se usa para presión. Y adentro de la aorta, imaginemos que la presión es de 100 milímetros de mercurio. Cuando la presión adentro del ventrículo, iguala o supera a la presión que está adentro de la aorta, la válvula se abre. La válvula se abre y la sangre fluye
del ventrículo a la aorta, ¿sí? Eso pasa con todas las válvulas del corazón. Cuando la presión en una cavidad iguala o supera a la presión en la otra cavidad, la válvula se abre, ¿sí? Cuando esta presión que está acá dentro del ventrículo vuelve otra vez a 20, o sea, a un valor menor a la presión de adentro de la aorta, la válvula se cierra, ¿sí? Entonces, vos para poder abrir o para cerrar válvulas, lo que haces es toquetear presiones adentro del corazón, presiones ventriculares. Jugueteás con eso, ¿sí? Eh, y ahora lo vamos a ver, pero en definitiva, cuando el corazón se contrae, el corazón desarrolla fuerza para poder aumentar la presión adentro del ventrículo. Cuando la presión adentro del ventrículo aumenta gracias a esa contracción y iguala o supera a la presión que hay en la aorta, la válvula se abre y vos expulsas sangre, ¿sí? Esa es la diferencia entre nosotros que sabemos fisiología y la gente que no estudia fisiología, que piensa que el corazón nada más bombea sangre porque sí, sino que eh, el corazón se contrae para poder elevar la presión que está adentro del ventrículo y poder superar a la presión que hay en la aorta. De esa forma, vos abrís la puerta y podés dejar pasar a la sangre, ¿sí? Dejar pasar a la sangre. Cuando esa presión que está adentro del ventrículo baja y es más chiquita que la que está en la aorta, se cierra. ¿Se entendió? Sí, profe, es por cambios de Por presiones. cambio de presiones, sí. Y el corazón está todo el tiempo cambiando las presiones. Porque cuando yo digo contracción, relajación es contracción, aumento la presión, abro la válvula. Relajación, baja la presión, cierro la válvula. Contracción, aumento la presión, abro la válvula. Relajación, bajo la presión, cierro la válvula. Así siempre. Ahora lo vamos a ver bien porque tampoco es tan así, tan simple esto, pero así es como se abren las puertas. Este es el mecanismo. O sea, mediante el ingreso de la sangre a los ventrículos. Claro, el juego de la presión, los cambios de presiones, como dijiste vos. Profe, ¿y si no supera o iguala la presión No se al abre, no no se se abre abre? la puerta, sí. Y eso es un problema. Si vos no superás la presión, si vos no superás la presión, no se abre la puerta y ahí es cuando se empiezan a activar un montón de mecanismos que terminás en enfermedades. En insuficiencia cardíaca, en cardiopatías. Y como dice usted, está muy relacionado creo, o sea, por lo que entendí, a la sístole y a la diástole. Si yo tengo un buen funcionamiento de, de contraer y relajar eh, de contraer y relajar, me imagino que de ahí, como estaban diciendo, se da el juego de la presión, ¿no? Sí, sí, porque en realidad no es que gracias al buen funcionamiento, sino que la finalidad de la sístole y de la diástole es esa. O sea, el mecanismo por el cual el corazón bombea sangre no es que simplemente escurre, o sea, como que se hace fuerza y bombea, sino que el corazón se contrae, desarrolla fuerza para aumentar la presión adentro del ventrículo, para poder abrir la válvula y para que la sangre pueda fluir hacia la aorta. El corazón se relaja para poder cerrar sus válvulas y poder llenarse y así repetir los ciclos continuamente. Entonces, fíjate acá, por ejemplo. Vamos a hacer, imaginémonos que esta es la aurícula. Esta es la aurícula, este es el ventrículo y esta es la aorta. Entonces, vos tenés la aurícula. Cuando la presión en la aurícula, o sea, imagínate que vos acá tenés, no sé, de presión 20, acá es 50 y acá es 100. Entonces, fíjate, como acá hay 20 y acá hay 50, la válvula está cerrada.
Supongamos que en la aurícula se llega a 50, y acá hay 50 de presión, milímetros de mercurio, la válvula se abre, la aurícula ventricular, y la sangre que está en la aurícula pasa al ventrículo. Ahora, en la aorta vos tenés presión 100, esta válvula está cerrada. Pasamos al otro escenario. Esta presión que era de 50 vuelve a la normalidad porque la aurícula se relajó, el corazón se llenó de sangre, el ventrículo se llenó de sangre y se contrae, ¿sí? Empieza a desarrollar fuerza. O sea, tenía 50 y empieza a contraerse y hace 60, hace 70, hace 80 y vos acá en la aorta tenés 100. Cuando en el ventrículo se llega a 100 o a más, se iguala al de la aorta, a la presión en la aorta, se abre la válvula y la sangre fluye, ¿sí? Y después, fíjate acá, volvemos desde el cuarto dibujo al primero. Cuando el corazón se relaja, el ventrículo se relaja, perdón, vuelve otra vez a su presión basal inicial y la válvula se cierra. Y otra vez se repite el mecanismo. Para llenarlo, para sacar la sangre. Para llenarlo, para sacar la sangre. ¿Se entiende cómo es el tema de las presiones? Esto para mí es lo más difícil, generalmente, que los que más les cuesta imaginarse. ¿Lo entienden sin problema esto? El tema de... Yo creo que sí, igual lo entendieron sin problema, pero Igual con los dibujos esos así se entiende. si necesitan... ¿Alguien necesita que lo repita? O sea, hay una chica que dijo que sí, que lo repita, por favor. Ah, perfecto. Upa. Sí, lo repito, no hay inconvenientes. Yo lo que les decía es que para poder abrir las válvulas en el corazón, lo que hay es un juego de presiones, ¿sí? Por ejemplo, este es el ventrículo y esta es la aorta. En el ventrículo en este momento hay una presión de 20 milímetros de mercurio y en la aorta hay una presión de 100, ¿sí? Como la presión en la aorta es mayor que en la del ventrículo, la compuerta está cerrada. Cuando en el ventrículo se alcanza una presión igual o mayor a la presión aórtica, la válvula se abre. La válvula se abre, ¿sí? Entonces, este era un esquemita como una secuencia en el tiempo. Esto es lo que ocurre en el corazón, ¿sí? Se llena la aurícula, después se llena el ventrículo y del ventrículo la sangre pasa a la aorta. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, fíjense que es secuencial. Primero la aurícula, después el ventrículo, después la aorta. ¿Por qué es secuencial? Porque entre esos compartimentos hay puertas que se van abriendo en tiempos diferentes. Entonces, suponete que vos tenés la aurícula con una presión de 20 milímetros de mercurio, el ventrículo con una presión de 50. Como en el ventrículo la presión es mayor que 20, ¿sí? La válvula auriculoventricular está cerrada. Está cerrada, ¿sí? Cuando en la aurícula la presión iguala o supera a la presión del ventrículo, la válvula auriculoventricular se abre y la sangre puede pasar desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿sí? Acá la aurícula se relajó, por eso vuelve a 20 milímetros de mercurio y la válvula se cierra. El ventrículo se va a contraer. Cuando el ventrículo se contrae, la contracción lo que genera es aumentar la presión. 50 milímetros de mercurio, 60 milímetros de mercurio, 70, 80. Cuando, gracias a esa contracción, se logra una presión mayor o igual a la presión que está en la aorta, o sea 100 en este caso, por ejemplo, la válvula aórtica se abre y la sangre pasa a la aorta, ¿sí? Y después el ventrículo, una vez que se contrae, se relaja. Por eso volvés otra vez a 50. Cuando el ventrículo se relaja, la presión baja, ¿sí? Y la válvula se cierra. ¿Por qué se cerró acá? Porque en la aorta vos tenés 100 y en el ventrículo tenés 50. Y se repite otra vez el ciclo.
Se contrae la aurícula, se abre la válvula, se llena el ventrículo. Se relaja la aurícula, se cierra esta puerta acá, de acá, la aurícula ventricular, se contrae el ventrículo y cuando la presión supera o iguala a la aorta, se abre la válvula. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense esto, que está en el cuadernillo. Esto se llama ciclo cardíaco, ¿sí? Esto lo tienen que saber bien. El tema es así. Este es un dibujito del ciclo cardíaco. ¿Qué es lo que dibuja? ¿Qué es lo que dibuja? En el eje Y tienen los cambios de presión intraventricular, o sea, la presión que está adentro del ventrículo. Y en el eje X lo que tienen son los cambios en el volumen intraventricular. Cambios en el volumen intraventricular. Cambios de volumen de sangre, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo en este punto 50 mililitros de sangre en el ventrículo y en este punto tengo 120 mililitros de sangre, ¿sí? Para arriba aumenta la presión, para abajo baja la presión, ¿sí? Entonces fíjense, lo que tienen que hacer en este gráfico es ver si me muevo en el eje X, o sea, si me muevo derecha a izquierda, o si me muevo en el eje Y, para arriba o para abajo. Si me muevo para la derecha o para la izquierda, hay cambio de volumen de sangre, ¿no? En el ventrículo. Si me muevo de arriba para abajo, hay cambios de presión adentro del ventrículo. Entonces, fíjense, por ahí ahora todavía no lo entienden, pero la cosa es así. En el ciclo cardíaco, eso de sístole y de diástole es muy escueto, es más compleja la cosa. Hay 4 fases en el corazón, típicamente. La fase A, que es de llenado ventricular, la fase B, la fase C y la fase D, que cada una tiene su nombre propio. Vamos paso a paso, ¿sí? El nombre A, B, C, D se lo puse yo, el nombre propio es esta. El A, la fase A, que es esta que está acá, se llama fase de llenado, ¿sí? El tema es así. Les voy a decir las características de esta fase. Como dice su nombre, la fase de llenado ventricular corresponde a esta raya que está acá, a este segmento, ¿sí? La fase de llenado ventricular comienza cuando la válvula auriculoventricular se abre. Cuando la válvula auriculoventricular se abre, la sangre que estaba en la aurícula pasa al ventrículo y el ventrículo se empieza a llenar, ¿sí? Se empieza a llenar. Por eso, en este gráfico, empieza en este punto, ¿ven? Y yo me desplazo para la derecha. Esto significa que el volumen que hay adentro del ventrículo empieza a aumentar. Yo empiezo en 50 mililitros y a medida que le empiezo a meter sangre al corazón, el volumen aumenta y llegó hasta 120. Llegó hasta 120. Esa es la fase de llenado ventricular, ¿sí? Que obviamente va a finalizar cuando esta válvula que está acá arriba, la válvula auriculoventricular, se cierre, ¿sí? Ahora les voy a decir cuándo se cierra. Pero la fase de llenado por lo pronto es eso. Se abre la válvula auriculoventricular, la sangre que está en la aurícula pasa al ventrículo y el volumen aumenta. Por eso en esta curva me desplazo para la derecha, ¿sí? Hasta 120. Después paso a otra fase, que es la fase B, que es este segmento de acá, que se llama fase de contracción isovolumétrica sistólica. La cosa es así. Cuando el ventrículo se llenó, o sea, ven que de 50 mililitros pasé a 120, se llenó completamente, el ventrículo empieza a contraerse, ¿sí? Y por tanto, cuando el ventrículo empieza a contraerse, la presión que está dentro del ventrículo, la presión que está acá, empieza a aumentar progresivamente.
La presión que está acá adentro empieza a aumentar. Por eso ven que yo me desplazo en este gráfico para arriba, que es el eje Y, es el de presión intraventricular, ¿ven? Es como que paso de 10, 20, 30, 40, así sucesivamente, ¿sí? El comienzo de esta fase está marcada por el inicio de la contracción, ¿sí? Y cuando empieza la contracción, al toque se cierra la válvula auriculoventricular, ¿sí? Porque la presión que hay acá adentro, ¿sí? Imaginemos que, es lo que yo les decía, imaginemos que en la aurícula hay una presión 20, cuando el ventrículo se contrae, al toque alcanza 20, iguala y la válvula se cierra, ¿sí? Ahora yo tengo que seguir aumentando la presión para poder llegar a 100, para poder abrir esta y expulsar la sangre. ¿Está? Entonces, a medida que el corazón se va contrayendo, la presión va aumentando progresivamente. Acá quiero que remarcarles una cosa. Fíjense que el corazón se está contrayendo, pero no está expulsando sangre. Contracción no es sinónimo de expulsión. Contracción es sinónimo de generar fuerza. Acá el corazón se está contrayendo, aunque no esté expulsando sangre. Se está contrayendo y está aumentando la presión. 20, 30, 40. Y el objetivo es llegar a 100 para poder abrir esta válvula, ¿sí? La válvula aórtica. Y la otra cosa que les quiero remarcar es que esta fase, que se llama fase de contracción isovolumétrica sistólica, se llama isovolumétrica porque no hay cambios de volumen. Ven que yo estoy parado acá en 120 y estoy en 120 subiendo, subiendo, subiendo de presión, pero para el mismo volumen. ¿Por qué no hay cambio de volumen? Porque la puerta que está acá arriba, la aurícula ventricular, está cerrada y la puerta que está acá abajo también está cerrada. Entonces, ni sigo llenando el corazón al ventrículo de sangre, ni pierdo sangre. O sea, el volumen que está acá es 120 y punto. Por eso se llama isovolumétrica. Iso viene de igual y volumétrica de volumen. Es el mismo volumen. O sea, es una fase en la cual el corazón se contrae, aumenta la presión y el volumen no cambia. Sigue en 120. Pero fíjense entonces eso, que eso se ve en el gráfico, que no cambia el volumen y que aumenta la presión. Porque estoy parado en este punto, que es 120. No me desplazo ni para la izquierda ni para la derecha, sino que me desplazo para arriba. Sigo en 120, sigo en 120, sigo en 120. Para el que todavía no lo ve, le hago esta aclaración. No es lo mismo estar acá, no es lo mismo estar acá y estar acá. Acá el volumen es 120, acá el volumen es 120, pero fíjense que la presión es diferente. ¿Sí? Capaz la presión acá es 40 y capaz acá la presión es 60. O sea, son dos circunstancias diferentes. ¿Sí? Por ahí, como se imaginan, cuando llego acá, a este punto, ¿sí? Supongamos que es 100, llego a 100, la válvula aórtica se abre. Y como se darán cuenta, si la válvula aórtica se abre, esta que está acá abajo, porque igualaste o superaste la presión, la sangre pasa hacia la aorta. Y esta es la fase C. Es la fase de expulsión sanguínea. Hay expulsión de sangre desde el ventrículo hacia la aorta. Fíjense, no le den bola a la subidita. A la subidita no le den bola. Denle importancia a esto, que vos pasás de 120, estás pasando a 50. Te desplazaste todo para la izquierda. O sea que cambiaste el volumen en el ventrículo. Antes tenías 120 y al final de la fase de expulsión te quedan 50. O sea que expulsaste 70 mililitros de sangre hacia el ventrículo. Esa es la fase de expulsión. ¿Sí? Esa es la fase de expulsión. Cuando vos igualás o superás la presión en la aorta, abrís la válvula aórtica y se produce la expulsión de sangre hacia la aorta. Hacia la aorta. ¿Sí? Y una vez que vos expulsaste la sangre, viene la fase de relajación,
que es la fase D. Fase de relajación isovolumétrica diastólica. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la contracción finaliza acá, cuando termina la eyección de sangre. O sea, vos expulsaste toda la sangre y en este punto, acá, en este punto, el corazón se empieza a relajar. Deja de hacer fuerza. Si el corazón deja de hacer fuerza y deja de contraer, o sea, deja de contraerse y deja de hacer fuerza, la presión que antes era 100 empieza a bajar. 100, 80, 60, 70, ¿sí? Lógicamente, cuando la presión acá en el ventrículo ya no es más 100, es, no sé, 99 y acá hay 100, esta válvula se cierra y finaliza la expulsión, no se expulsa más sangre, ¿sí? Y a partir de este punto, ¿ven? O sea, acá, en este punto, acá se cierra la válvula aórtica. Acá es como que vos tenés una presión de 99, ¿sí? Y en la aorta hay 100, se cerró. Y a partir de este momento la presión empieza a bajar. 99, 50, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Y cuando la presión en la aurícula, supongamos que es 20, supera a la presión en el ventrículo, imaginémonos 19, esta válvula se abre y comienza el llenado. Comienza otra vez esto. Se empieza a llenar. Se abre la válvula. ¿Ven? Cuando vos acá tenés 20, por ejemplo, y acá tenés 19, estoy inventando los números, se abre la válvula. Y empieza otra vez la fase A. ¿Sí? Los recontra María igual. Díganme a ver qué les parece. Seguramente lo vuelvo a explicar. Pero díganme a ver si hay algo que les entendieron, si no entendieron nada. Técnicamente lo entendí, pero si lo puede volver a Sí, repetir. sí, lo voy a explicar de nuevo. Sí, sí, ni hablar, lo voy a explicar otra vez. Pero Pero quiero saber. todo ese cambio de presión es por la sangre, directamente. En realidad es más que nada los cambios de presión son por la contracción del miocardio o por la relajación del miocardio. Ah, Porque para mí el flash es ese que por ahí nosotros en la cabeza tenemos que la contracción del corazón es que expulse sangre. Y el corazón se puede contraer cuando, por ejemplo, acá en la fase isovolumétrica, en la B, acá, fíjate que el volumen de sangre no cambia y el corazón se está contrayendo. ¿Y cómo te das cuenta que se está contrayendo? Porque la presión está aumentando. claro. Tenés 40, tenés 60. O sea, el fenómeno que explica el aumento de presión adentro del ventrículo no es la sangre, que igual está bien pensado, pero sino que técnicamente acá en corazón es la contracción, es la fuerza que se desarrolla. Ok. Ahora lo explico de nuevo igual, ¿eh? Las demás chicas, ¿qué onda? Empecé a entender la fase, la A, y luego me perdí. Bueno, Si lo puede repetir, profesor, sí, sería. por supuesto, por supuesto. Gracias, disculpe. No, no, no. Vamos de nuevo porque esto es importante. Les vuelvo a repetir, esta es la parte más difícil. Está Sí, complicado. se Sí, me es complica un complicado. poco para entender. Es complicado, es complicado. El tema es, a ver, déjenme ver una cosa. Por eso les decía que tienen que entender, para mí la clave de todo esto es entender el juego de cómo cambian las presiones, de cómo cambian las presiones. O sea, y cómo abrís y cómo cerrar las compuertas. Por eso, a ver, déjenme por dónde empiezo. Porque en realidad, como esto es un ciclo, vos podés empezar por donde vos querés. Yo empiezo de la A porque es lo más. Vamos a empezar acá. Nosotros veníamos de la fase de llenado, ¿sí? El corazón se llenó, ¿sí? O sea, pasamos, fíjense, de 50 mililitros, pasamos a 120 mililitros de sangre adentro del ventrículo. Finalizó la fase de llenado. Cuando el corazón o cuando el ventrículo ya no se llena más, acá en este punto, en la unión entre la fase de llenado y la fase isovolumétrica, comienza la contracción.
acá en este punto, en este vértice, el ventrículo empieza a contraerse. Cuando el ventrículo empieza a contraerse, desarrolla fuerza. A medida que va desarrollando fuerza, la presión adentro del ventrículo empieza a aumentar progresivamente. ¿Sí? Cuando la presión adentro del ventrículo supera a la presión en la aurícula, la válvula auriculoventricular se cierra. Entonces, estás en una situación en la que la presión adentro del ventrículo es mayor a la presión adentro de la aurícula. Por eso esta válvula está cerrada. Y estamos en una situación en la que la presión adentro del ventrículo es menor que en la aorta. Por eso la válvula sigmoidea o la aórtica está de acá abajo también está cerrada. Las dos válvulas están cerradas en esta fase. Por eso es una fase isovolumétrica. El volumen no cambia, me quedo en 120. Lo que está cambiando en esta fase es la presión adentro del ventrículo, producto de la fuerza que se está desarrollando. Subo, 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 subo de presión, subo de presión, subo de presión, hasta que llego a este punto. ¿Qué es lo que pasa en este punto? La presión que está adentro del ventrículo, la que está acá, iguala o supera a la presión que está adentro de la aorta. Y cuando eso pasa, la válvula aórtica se abre. Se abre. Cuando la válvula aórtica se abre, se produce la expulsión de sangre. ¿Sí? La sangre pasa del ventrículo hacia la aorta. Por eso, en el ciclo, nos desplazamos para la izquierda. Olvídense la subidita. Yo le dije, olvídense la subidita. Nos desplazamos para la izquierda. Pasamos de 120 otra vez a 50 mililitros. Es decir, ese volumen de sangre que ganamos en la fase de llenado, lo perdemos en la fase de expulsión. Y una vez que se produce la fase de expulsión, el corazón empieza a relajarse. Empieza a relajarse. Que el corazón se relaje, el ventrículo, mejor dicho, que el ventrículo se relaje, implica que la presión que está adentro del ventrículo, que antes era 100 y que había podido abrir la válvula aórtica, ahora va a empezar a bajar. Va a empezar a bajar progresivamente. De 100 otra vez quiere volver a su valor inicial. Cuando la presión que está en la aorta, que era de 100, supera a esa presión adentro del ventrículo, se cierra la válvula sigmoidea. La de acá abajo, se cierra. Se cierra, ya no perdés más sangre, el ventrículo ya no pierde más sangre. Por eso es una fase isovolumétrica. Y lo que ocurre es que es lo opuesto a la fase B. A medida que el corazón se relaja, la presión adentro del ventrículo empieza a disminuir progresivamente. 99, 98, 97, 50, 30, 20. Hasta que en un periodo muy chiquitito de tiempo, ¿sí? La presión que está adentro de la aurícula, la que está acá arriba, iguala o supera a la presión que está dentro del ventrículo. Y ahí lo que ocurre es que la válvula aurículo-ventricular, esta, se abre y empieza la fase de llenado. Otra vez, de 50 mililitros pasamos a 120. El músculo se contrae, aumenta la presión, se cierra la válvula auriculoventricular, desarrolla presión, abre la aórtica y se sigue y se sigue y se sigue. Difícil. Es difícil esto, a mí también me costó un montón. Bueno, pero fue mejor que la primera vez. Las demás chicas, ¿qué onda?
¿Se entendió un poco mejor? ¿Quieren que repita alguna fase en particular que no entiendan? Se entendió un poco mejor, profesor. ¿Sí? Sí, Sí, un poquito más. O sea, a mí, igual de mi parte, o sea, si explico otra vez hago el intento, pero tengo que capaz ahora en la hora más tarde, tengo que volver a ver la clase grabada y capaz ahí entienda todo la primera vez porque no sé. Yo no tengo problema en volverlo a explicar. Total, son 9:30. Ya no bueno, me quedan muchas diapositivas. O sea, 2 más y no tengo problema en volver a explicar. Pero, no sé, eh, a ver, por eso quería preguntarles a ustedes si hay algo en particular que no les termina de cerrar, a ver qué es lo que no terminan de entender. Y por ahí vamos viendo. No tengo problema en explicarlo hasta las 10, no tengo problema en explicarlo 100 veces. profesor, cuando se abre la válvula órtica, La órtica, sí, la de abajo. sí, Esta, esa parte como que, si lo puede volver a sí, explicar. cómo no. Esa fase. Esta que está acá. Esta. Sí, Bueno, perfecto. Esa es la fase de expulsión, la fase de inicio. El tema es así. Nosotros venimos de este punto. En este punto el llenado terminó. El corazón se llenó todo. Este es un punto importante. Este es un punto importante. Porque acá, en este punto, empieza la sístole. En este punto, el músculo se empieza a contraer. El miocardio se empieza a contraer. Acá, en este punto, en este vértice. El miocardio se empieza a contraer del ventrículo. ¿Sí? El hecho de que el ventrículo empiece a contraerse significa que la presión en ese ventrículo, acá adentro, empieza a aumentar progresivamente. Vos empezás de una presión, no sé, 20, 10, chiquitita, y vas a empezar a subir la presión. ¿Por qué quiero subir yo la presión? Yo la quiero subir, quiero aumentar la presión adentro del ventrículo para poder superar a la presión que hay en la aorta. Porque cuando yo la supere, voy a poder abrir esta válvula que está acá abajo, válvula aórtica, y voy a poder expulsar sangre, ¿sí? Pero para poder expulsar sangre necesito desarrollar esa fuerza necesaria para poder abrir esta válvula. En esta fase B se llama fase isovolumétrica porque no hay cambio de volumen, porque están las dos cerradas. Lo que ocurre es que únicamente el corazón se contrae y empieza a aumentar la presión adentro del ventrículo. Vamos a llegar a este punto que está acá, ¿no? Antes ahí, ¿qué quiere decir con que no hay cambio de volumen? Perdón. Con que no hay cambio de volumen me refiero a que eh, tanto la válvula auriculoventricular, la que está arriba, y la válvula aórtica, que es la que está acá abajo, están cerradas. Entonces el ventrículo ni gana sangre, o sea, no se llena, y tampoco expulsa. Es una fase intermedia, fíjense. La B y la D son fases intermedias entre el llenado y la expulsión. No hay cambios de volúmenes. La fase B se llama isovolumétrica y la fase D se llama isovolumétrica. En estas dos fases las válvulas están cerradas, las dos válvulas están cerradas. Eso significa que no hay cambio de volumen. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Perfecto. O sea, no ganas ni perdés. Por eso es isovolumétrica. perfecto. Entendí, profesor. Bueno, perfecto. Entonces le aclaro esto. Cuando la fuerza que desarrolla ese ventrículo, o sea, mejor dicho, cuando llegas a este punto que es clave también, este punto es clave porque la presión, esperen que les cambio, este punto es clave porque la presión en el ventrículo es 100 y es igual a la presión en la aorta, que también es 100. Por eso aquí lo que ocurre es esto, que está acá, ¿ven? Se abre la válvula aórtica. La aórtica es la que está acá abajo.
Cuando vos abrís la válvula aórtica, la sangre se te empieza a escapar hacia la aorta. El corazón cumplió su función, que es la de expulsar sangre hacia las arterias. Por eso, en esta fase C, después vamos a empezar a perder volumen. 120, de 120 pasamos a 50. Vamos a perder ese volumen con el que nos llenamos. El corazón se llenó con 70, se llenó y hay que perder esa sangre. Era lo que había sido Magali, me había preguntado. ¿Entendiste ahí? Sí, profesor, entendí. ¿Seguro? Gracias. No, de nada. Sí, sí, fue bastante claro esta vez. O sea, yo lo entendí un poquito mejor. Perfecto. Ahí le voy dando un poquito agarrándole la mano. Es un tema de, se tienen que mentalizar con el tema de contracción, aumento de presión, relajación, baja la presión, y después tienen que entender que cuando las presiones se igualan o se superan, se abren las válvulas o se cierran. Perfecto. Seguimos, ya que estamos. Cuando se abrió la válvula aórtica, esta fase, la fase A y la fase C, o sea, la de llenado y la de expulsión, por ahí son las más facilongas, porque se imaginan ustedes, acá ya después lo que haces es expulsar sangre. O sea, la sangre se va del corazón y se va a la aorta. Por eso vos pasás de 120 mililitros de este punto, fíjense. Nosotros pasamos de este punto, que hay 120 mililitros, pasamos a este punto que hay 50. O sea, los 70 que hay entre medio los perdí. Ya están en las arterias. Y ahora vamos con la fase D, si quieren, que es la otra difícil. Es opuesta a la B. Déjenme borrar acá porque esto está todo desprolijo. Esta por ahí es un poquito más difícil porque ya metemos la aurícula también acá. Pero el tema es así. ¿Se acuerdan que yo les había marcado que... espérenme, porque esto también es importante. Ay, Dios, perdónenme. Ahí. Yo les había marcado que este era un punto importante porque acá arrancaba la sístole. Y el punto que está arriba, este, también es muy importante porque acá arranca la diástole. Acá arranca la diástole. O sea, que la fase D y la fase A es diástole y la fase B y la fase C es sístole. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué este punto es importante? Porque acá empieza la diástole y, por tanto, empieza el músculo cardíaco a relajarse. Si el músculo cardíaco empieza a relajarse, el músculo ventricular, perdón, empieza a relajarse, la presión adentro del ventrículo empieza a disminuir progresivamente. Por eso yo me empiezo empiezo a bajar. ¿Ven? Empiezo a bajar. ¿Qué es lo que ocurre durante esta fase? Como el ventrículo está perdiendo presión, ¿sí? El partido que juega contra la aorta lo pierde. Entonces, la válvula se cerró. Esta de abajo, la aórtica, se cerró, ¿sí? Y este ventrículo empieza progresivamente a perder presión. 99, 50, 30. Les vuelvo a repetir, ¿por qué pierde presión? Porque se está relajando y no está haciendo fuerza. Si vos no haces fuerza, la presión baja. Y llega un momento, que es este punto que está acá, que la presión adentro del ventrículo es tan, pero tan baja, producto de esta relajación, que la presión que hay en la aurícula es mayor que la que hay en el ventrículo, y en esa fase se abre esta válvula. Esta válvula se abre y nosotros empezamos a pasar la fase de llenado. Otra vez, la sangre que está en la aurícula, ¿ven? La fase que está en la aurícula
la sangre que está en la aurícula empieza a pasar a los ventrículos y se empieza a llenar el corazón. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. ¿Sí? Bueno, les digo, si después pueden, por favor, o miren el video de la cátedra o fíjense en algún libro si tienen la oportunidad, porque es complicado y es importante. Y obviamente yo tengo ciertas limitantes para explicar. Llego hasta cierto punto, porque por ahí después ya no sé más cómo explicarlo. Eh, porque me es difícil también para mí. Gracias, igual, profe. No pasa nada. No sé si tienen alguna pregunta en particular. Algo así como Magalí me planteó que por ahí no entendía cómo se abría la puerta de abajo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de esto? No, profe. No, creo que lo que está en el sí, en el cuestionario, esas preguntas tienen que ver, o sea, están muy relacionadas con cada fase, ¿no? Sí, hay algunas cosas de los ruidos. Ahora se los explico lo último, lo de los ruidos. Lo que sí me interesa es explicarles esto, que ahí hay unas preguntas. Son conceptos que son importantes y que se usan mucho y que también se preguntan. Fíjense esto, quiero que presten atención a lo siguiente. Vieron que cuando yo les digo que esta es la fase de llenado, ¿no? En la fase A, ¿ven? Que yo paso de 50 mililitros a 120 mililitros, ¿no? De sangre adentro del ventrículo. Y que después, cuando estoy en la fase C, que es la fase de expulsión, yo paso de 120 mililitros a 50 mililitros, ¿no? Bueno, Sí. acá hay dos cosas que son importantes. Una, la cantidad de sangre que se bombea por latido es de 70 mililitros. 70 mililitros. Eso se llama volumen sistólico. Volumen sistólico. Volumen sistólico. Es el volumen de sangre que se expulsa en un latido. Volumen sistólico. 70 mililitros. Y otra cosa que es importante, cuando el corazón bombea sangre, en el corazón siempre, siempre, siempre queda un poquito de sangre. Vos nunca bombeas el 100%. ¿Ven que yo nunca llego a cero? Siempre quedan 50 mililitros. Siempre, siempre queda un poquito de sangre adentro del ventrículo, que no se expulsa nunca. Esos 50 mililitros se llaman volumen residual. Volumen residual. ¿Sí? Y ahora, yo después lo que tengo es un concepto denominado volumen minuto. El volumen minuto es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto. En un minuto. ¿Cómo se calcula el volumen minuto? ¿Cómo? Volumen sistólico, que es el volumen de sangre que expulso en un latido, ¿sí? Multiplicado la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos que hay en un minuto. Entonces, si yo multiplico volumen sistólico, que son 70 mililitros, por frecuencia cardíaca, que son 75 latidos por minuto, hago 70 por 75, el volumen minuto es de 5 litros por minuto. El corazón bombea 5 litros de sangre por minuto. ¿Sí? Son tres conceptos que tienen que tenerlos bien en claro. Volumen sistólico, volumen residual y volumen minuto. ¿Está bien? Sí. Desde volumen residual hasta el volumen minuto. ¿Cómo? Si puede repetir el volumen residual y volumen minuto. Sí, cómo no.
Yo lo que les decía es que el volumen residual es el volumen de sangre que queda en el corazón y que nunca se expulsa. Yo lo que les digo es, cuando el corazón se llena con 120 mililitros. Se llena con 120 mililitros, ¿sí? Cuando se expulsa la sangre en un latido, se pierden solamente 70 mililitros. A vos te quedan 50 mililitros de sobra. Eso es el volumen residual. Esos 50 mililitros es el volumen residual. ¿Está? Sí. Ay, espérenme. Mantener. ¿No me esperan un minutito, por favor?